buenas tardes a todas, todos y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la Cátedra Extraordinaria de Bioética. Estamos ya en el tercer bloque del semestre, el cual lleva por título Biotecnología, Biocapital y Biopoder. Y hoy estamos en la segunda sesión de este tercer bloque, que estará a cargo de la doctora Elena Arriaga Arellano, del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Ahorita voy a leer su reseña. Y ella va a presentarnos el tema edición genética CRISPR-Cas9. Y bueno, a continuación leeré su reseña. La doctora Elena Arriaga Arellano es doctora y maestra en ciencias en el campo de la bioética de la UNAM. Concluyó la maestría en administración en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es ingeniera bioquímica industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Es miembro del personal académico, presidenta del Comité de Bioética, integrante de la Comisión Interna de Bioseguridad y responsable de la colaboración académica internacional del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Es tutora del programa de maestría y doctorado del posgrado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, campo disciplinario de la bioética de la UNAM. Es participante en el proyecto de investigación PAPIT, Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad para el Análisis de Riesgo, a cargo del doctor Jorge Linares. Es profesora y tutora del Doctorado de Desarrollo Integral Consciente de Organizaciones y Grupos del Centro Ericksoniano de México. Ha sido miembro del Subcomité de Bioseguridad, Productos Orgánicos y Bioenergéticos de la SADER y de la Semarnat, donde participó en la elaboración de los proyectos de las dos normas oficiales mexicanas aprobadas relacionadas con los organismos genéticamente modificados. Ha participado en talleres y cursos a nivel internacional en materia de transferencia de tecnología, patentes para productos biotecnológicos y en materia de bioética y bioseguridad, sobre la evaluación del riesgo y la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados. También ha participado en la publicación de los resultados de estos estudios en revistas y libros. Es organizadora, coordinadora y profesora del curso semestral en el Instituto de Biotecnología de Introducción a la Bioseguridad, ese es el nombre del curso, que se imparte para los alumnos y trabajadores de recién incorporación al Instituto de Biotecnología. Ha participado en los diplomados relacionados con la bioética y bioseguridad del Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Programa Universitario de Bioética de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la Secretaría de Salud y de la Sociedad Mexicana de Pediatría, y tiene numerosas publicaciones, algunas de las cuales les voy a compartir en el correo electrónico cuando les mande el registro de la asistencia. Entre otras publicaciones tenemos Patentes en Biotecnología, Oportunidades y Amenazas, Biotecnología Moderna en México, Áreas Estratégicas, Diagnóstico de la Biotecnología en México, etcétera. Pero les voy a hacer llegar a estas publicaciones a su correo electrónico. Muchísimas gracias, doctora Elena Arriaga, por estar el día de hoy con nosotros y le damos la más cordial bienvenida a la Cátedra Extraordinaria de Bioética. Pues muchas gracias por la invitación al programa universitario. Es un gusto y placer colaborar con ustedes en estas charlas. Yo creo que son temas muy interesantes que pues, nos meten a todos en una reflexión interesante y espero que esto también se dé. Pues como estamos por Facebook, pues sí, acordamos al principio. La idea es que durante la marcha si van surgiendo algunas preguntas, vayamos tratando de darles respuesta y al final, de todas maneras, tener, si hay, una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, pues voy a tratar de compartirles lo que yo les voy a presentar el día de hoy. Es, pues, básicamente dónde se origina esta técnica. Bueno, esta técnica se está originando por estudios básicos en bacterias, pero ahorita ya ha avanzado tanto que se está aplicando al humano. Pero esta aplicación también tiene un origen y tiene, pues, porque es producto de efectos en la salud que hemos tenido por cuestiones ambientales, por cuestiones sociales y por cambios económicos, científicos. Se han presentado en diferentes enfermedades en el ser humano. Y bueno, también gracias a los medicamentos y a la tecnología hemos logrado alargar el ciclo de vida, pero también se afecta la fertilidad en el ser humano. Por otro lado, pues está el tema de la protección del genoma humano como un patrimonio de la humanidad y por eso se ha considerado intocable. Y es una de las cuestiones por las que se pregunta uno si este tipo de tecnologías debe aplicarse o no al genoma humano.
Entonces vamos a ver por qué es que es intocable o por qué se ha considerado así. Pero por otro lado también esta tecnología se genera porque hay embriones sobrantes gracias a la fertilización in vitro y entonces esta es una, digamos, consecuencia de estos embriones sobrantes. Y por otro lado, pues la investigación científica y clínica es muy importante para poder contender con los problemas de salud que tenemos a nivel mundial. Y como en muchas tecnologías, particularmente farmacéuticas y en el rango de la salud, pues se tienen que evaluar los riesgos que puede tener esto, tanto a la salud de las personas a las que se está aplicando, y en este caso particular, pues sí se piensa en las generaciones futuras, porque al modificar el genoma, pues se afectará evidentemente a las generaciones futuras. Y también quiero abordar el tema desde el punto de vista de la vulnerabilidad, no solamente de los individuos que pudieran modificarse, sino de los posibles efectos que pudiera haber a nivel socioeconómico por el acceso que pudiera o no tenerse a estas tecnologías. También, y desde el campo de la bioética, pues les quisiera hablar de la responsabilidad como uno de los principios básicos que tienen que ver con la aplicación y generación de este tipo de tecnologías y cómo esta se analiza o se aplica a través de los comités de ética, que son los que revisan los proyectos de investigación o los proyectos de investigación clínica cuando ya se llega a esas etapas. No es el caso, porque apenas estamos en la parte de la investigación científica, porque prácticamente en el mundo esta tecnología no ha sido aprobada para aplicarse en las células germinales de los embriones. Entonces, más o menos este es el contenido de la presentación que yo les voy a hacer ahora. Y bueno, como les decía, en realidad las técnicas de CRISPR-Cas, como edición genética, como otras técnicas, se cuestionan en el sentido de si se deberían o no aplicar a los embriones o a las células como el espermatozoide o eh, o el óvulo, porque esto va a tener un efecto en las generaciones futuras, porque va a transformar la naturaleza del ser humano. Pero de hecho, pues sabemos que la contaminación ambiental ha hecho que nuestro organismo se modifique y que haya cada vez más personas enfermas de cáncer, que luego son enfermedades hereditarias que se transmiten a los hijos, y esto es por efecto ambiental más que por la aplicación o desarrollo de una tecnología en particular sobre los seres humanos. Entonces, el daño ambiental ya nos ha cambiado y nos ha modificado, y de hecho las enfermedades pues son parte o son expresión de estos cambios que los que tenemos actualmente, ¿no? Y pues estos daños ambientales y estos daños sociales, pues, el hecho de que vivamos en las ciudades y tengamos ahora una vida sedentaria, con poco ejercicio, muy diferente de lo que tuvieron nuestros antepasados, que caminaban horas y horas y que estaban respirando aire puro, tenían una salud diferente, pudiera ser más corta, porque no tenían acceso a muchos medicamentos, ¿no? De hecho, los griegos vivían 30 años, nosotros ahora vivimos en promedio 70, gracias a los medicamentos, pero también, pues mucha gente está enferma con enfermedades crónicas como la diabetes y muchas otras más cardiopatías. Entonces, este cambio de vida, no solo por el daño, por el uso de productos químicos, sino por las formas de vida, pues nos han llevado a tener diferentes enfermedades. Entre ellas está la infertilidad, ¿no? Que ya ha sido considerada como la OMS como una enfermedad, como lo vamos a ver adelante. Y bueno, hay un cambio social, generacional, por esta vida sedentaria, como decíamos, la alimentación ha cambiado. Ahora consumimos productos que, aunque pudieran ser vegetales, o naturales, por decirlos de alguna manera, tienen residuos químicos, y la forma
en la que vivimos, pues todos estos son elementos que contribuyen a que nuestra salud este, se vea mermada o pueda ser mejorada dependiendo de el estilo de vida que adoptemos. Entonces, en general, somos sociedades con problemas de salud diferentes a lo que tuvieron nuestros ancestros, pero que son de un nivel general, pues sea cáncer, diabetes, enfermedades que tienen que ver con nuestro sistema hormonal afectado por todas estas cuestiones de contaminación. Y por otro lado, pues tenemos el avance científico en todos los campos, en, en la generación de vehículos para transportarnos, para comunicarnos, en computadoras. O sea, tenemos muchos, las computadoras también, por supuesto, que nos están cambiando nuestra forma de pensar, actuar e interrelacionarnos con los demás. Y surge esta posibilidad como un tratamiento de enfermedades, ¿no? La edición genética que se aplica ahora ya para cultivos vegetales, veremos los cambios que se han hecho, y también pues para aplicar la medicina. Esta ofrece también una posibilidad de hacer cambios. Eh, pues, ¿por qué se ha pensado utilizar esta herramienta? Pues por lo que decíamos, han aumentado las enfermedades crónicas que están relacionadas con la exposición a sustancias químicas en el medio ambiente, en el agua o en los alimentos. El estilo de vida en las ciudades depende del uso masivo de productos. Es imposible evitar que estos productos se usen y que a su vez haya generación de sus productos. Y pero desafortunadamente esta forma de vida con una concentración de la población en en las ciudades muy como la Ciudad de México, pues digo, numerosísimas personas ahí es prácticamente imposible alimentarlas de una manera que no sea la producción de agricultura industrial que trae residuos de pesticidas, y que al medio ambiente, no solamente en los productos, sino en el medio ambiente, los automóviles generan emisiones de gases. Entonces, todo esto pues, afecta a la salud. Y bueno, pues uno de los sistemas que se golpea principalmente cuando estamos expuestos a sustancias químicas es el sistema hormonal y la infertilidad, como les decía, es un problema de salud mundial que ya se sabe afecta a millones de personas pues ahorita los datos que se tienen disponibles es que afectan a 48 millones de parejas que tienen infertilidad en todo el mundo. Y esta ya considerada como enfermedad se determina así como una enfermedad del sistema reproductivo masculino o femenino que se presenta por la imposibilidad de conseguir un embarazo después de 12 meses o más de tener relaciones sexuales habituales sin protección. Esta clasificación de la OMS da algunas de las causas y dice que puede ser por factores masculinos o femeninos o una combinación de ambas, que puede ser de origen desconocido y en todo caso, las mujeres como los hombres, hay factores ambientales y el estilo de vida que son los que afectan, así como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la obesidad, la exposición de los contaminantes ambientales. Todo esto se ha asociado con que se ha reducido las tasas de fecundidad, no solamente en el hombre, sino también en la mujer. Y aquí les doy esta referencia de la OMS, donde se cita esto. Sin embargo, para poder hacer investigación en los seres humanos, pues se han tomado en cuenta definiciones que se han hecho en declaraciones internacionales en las que se ha considerado que pues, el genoma humano es patrimonio de la humanidad. Y aunque haya efectos tan importantes que estamos teniendo en la salud por las tecnologías modernas, pues no es como razonable intervenirla porque no sabemos qué es lo que puede pasar. A pesar, y bueno,
Y por otro lado, estos efectos a la salud que particularmente han afectado a la fertilidad, pues una de las tecnologías que se han generado para resolver el problema de la infertilidad son las técnicas de fecundación in vitro, que pues desde 1978 que nació Louise Brown con esta técnica, pues ahora ya miles de millones de mujeres se someten a este tipo de técnica, que por cierto tiene una eficiencia muy baja, ¿no? Del 36%, y aunque aparentemente son técnicas seguras, pues los riesgos son muy altos para la mujer, porque se someten a tratamientos hormonales que les afectan el sistema emocionalmente y a veces terminan afectando al matrimonio, porque terminan divorciándose las personas que se meten a esto. Pero pues ya millones de personas en el mundo nacen utilizándose estas técnicas. Y como les decía, pues son muy ineficientes, porque resulta eh, de que se han generado millones de embriones, los cuales se descartan porque no es posible utilizarlos todos para el embarazo y porque no todos ellos son útiles, ¿no? El diagnóstico genético que también tiene un porcentaje de certeza, ¿no? Dice que no todos los embriones son viables y entonces se descartan durante o después del proceso de fertilización in vitro. Entonces, bueno, pues en 2013 se reportó que se destruían 1.7 millones de embriones solo en Gran Bretaña, ¿no? Porque no todas las clínicas de fertilización están registradas en el mundo, así que son miles de millones, ¿no? Que o se congelan o de plano se tiran. ¿Qué está pasando en México? Por otro lado, tenemos otro problema, ¿no? Eh, en la ley mexicana, los embriones carecen de carácter de persona. Cuando se trata de fecundación in vitro, son medios para hacer efectiva la libertad reproductiva y el derecho a la protección de la salud de las personas infértiles. Así, así no hay una definición en la ley de como sujeto o como persona. Y por otro lado, esto se da porque si fuera considerado una persona, entonces el aborto sería un homicidio, según lo dice el doctor Herrera. Y por otro lado, pues la criopreservación no sería permitida si fueran considerados personas. O el embrión preimplantatorio, pues el preembrión, no serían usados por la pareja para la implantación y, y no habría embriones sobrantes. Pero bueno, el chiste es que sí hay embriones sobrantes, se les llama supernumerarios, excedentes, sobrantes, excedentes y, y supuestamente redundantes o extra. Tienen muchas maneras de llamarles para despersonalizarlos, ¿no? De alguna manera, para decidir el destino que van a tener, que puede ser el de tirarlos como residuos biológicos peligrosos. En México, 1.5 millones de parejas tienen problemas de infertilidad. El Instituto Nacional de Perinatología definió que 48,000, aproximadamente 48,000 personas tienen el tratamiento contra la infertilidad. Esto fue en 2006. O sea, un montón, 50,000 personas, ¿no? Y son las que están registradas, porque hay muchas clínicas que dan este servicio y que solamente tienen el registro de COFEPRIS, pero no hay un registro nacional de esto, ¿no? El Sistema Nacional de Información en Salud en 2004, bueno, de 2004 a 2011, reportaron 24,000 egresos hospitalarios en instituciones públicas por infertilidad. Pero como les digo, en realidad estos números están muy lejos de la realidad. La COFEPRIS lleva el registro de los centros autorizados y solamente tiene 52, o tenía 52 en el 2012, y solamente tenía registrados 82,000 procedimientos para hacer este tipo de intervenciones. Pero operaban más de 100 locales en el 18. No hay una regulación de la fertilización in vitro y pues
son tratamientos que pueden ser muy, muy caros y puede presentarse el tráfico de óvulos fertilizados o sin fertilizar. Hay muchos vacíos que dejan este tipo de técnicas porque no están reguladas, pero además porque tampoco están registradas. Pero por otro lado, pues este problema, como les decía, es un problema muy serio que por un lado, pues las personas que quieren ser papás, pues se someten, como cualquiera que estuviéramos enfermas y sabemos que tenemos cáncer o cualquier otra enfermedad, buscaríamos cualquier tipo de tratamiento para curarlo. Algunos de nosotros, algunos no, tal vez. Pero bueno, como les decía, se producen muchos embriones y al final se tiene que buscar qué hacer con ellos. Entonces, estos embriones se pueden desechar como residuos peligrosos, biológico-infecciosos, tanto en los hospitales más bien, pero también se pueden donar porque son miles de ellos. Y o también se pueden usar para investigación. Si o algo, el uso de desecho, pues sería como el más cuestionable, ¿no? Si estamos pensando que los seres humanos son lo más importante, aunque el embrión no se le dé ese carácter de persona en las legislaciones. Bueno, y se permite que investiguen con ellos siempre y cuando tengan 14 días de la fertilización, a partir de la fecundación. Y esto ha sido definido así internacionalmente. A través de, una vez que se hace la fecundación, pues se definen o se identifica por diagnóstico embrionario cuáles son los embriones que son sanos o normales y si los padres deciden y pueden congelarlos y guardarlos o no, ¿no? Y si los deciden guardar, pues los congelan y pueden tenerlos en bancos, que son muy pocos bancos públicos. En estos bancos públicos, pues no necesariamente los son dueños de ellos. Alguien puede solicitarlos y se les pueden dar. Y si no, pues ellos los quieren preservar, pues tendrán que pagarlo en algún biobanco, pero los costos son altos, además de que se ha encontrado que al cabo del tiempo sí hay problemas en la criopreservación, porque las sustancias químicas que utilizan para mantenerlos, pues hacen que o sea, no es posible tenerlos muchos años para que sean viables. Entonces, pues ha surgido la pregunta de si se vale o no y hacer investigación con estos embriones supernumerarios. Y por ejemplo, el doctor Pérez Tamayo dice, eh, es una posición intermedia, en realidad es un ser humano potencial. El respeto por la vida aumenta en proporción al grado de crecimiento y diferenciación del producto. Y visto así, el uso de embriones muy jóvenes en investigación que pueda beneficiar a otros sería moralmente aceptable, ¿no? Sobre todo porque, y entonces, para quitarle ese carácter de ser humano, se le da al embrión un manejo como si fuera un órgano o un tejido, para que no sea tan conflictivo en el pensamiento de poder estar trabajando, investigando con ellos. No sé si hay preguntas por ahí. Sí, tenemos una pregunta de Daniela Rivas que dice, buenas tardes, ¿hay alguna relación entre las modificaciones genéticas y el aumento de los trastornos neurológicos? Y tengo otra pregunta más, pero si quiere le leo esa y ahorita contesta y le doy la siguiente. Que si, a ver, otra vez repítalo, por favor. Que si hay relación entre la edición ¿Hay alguna genética. relación entre las modificaciones genéticas y el aumento de los trastornos neurológicos? Pues no, porque realmente apenas en el 2018 se anunció que se había hecho una edición genética de embriones eh, en China y fue un escándalo que veremos más adelante. O sea, en realidad no ha habido modificaciones genéticas,
para que podamos relacionarlas con trastornos neurológicos. En realidad, hay terapias génicas que se están tratando de aplicar para curar enfermedades neurológicas, pero no son muchas, dada la dificultad técnica todavía de esto. Entonces, se está haciendo, como veremos más adelante, para el tratamiento de algunos organismos, pero no hay una relación porque no se está haciendo terapia para trastornos neurológicos todavía. Muy bien, Pero bueno, tenemos otras dos a, preguntas que se las voy a a ver leer si quiere, rápidamente. a ver si quiere. Dice Bren Cardiel, ¿para qué buscarían preservar los embriones? Y dice Ariadna Garza, ¿cómo se puede solicitar la atención en la regulación de tales embriones? ¿Cuál sería la mejor estrategia? ¿Quién sería el responsable de la regulación? ¿El marco jurídico mexicano está preparado para la protección o regulación? Muchas gracias y muy interesante la plática. A ver, regresamos a la primera. ¿Para qué buscarían preservar los embriones? O sea, ¿cuál sería el objetivo de preservar los embriones? Bueno, pues en muchos de los casos, precisamente como las parejas están teniendo estos problemas de infertilidad, pues no se da la fecundación, ya sea porque el espermatozoide tiene alguna deficiencia, es lento y no llega a fecundar al al óvulo, o porque el óvulo tiene algún otro problema, hay enfermedades de esterilidad de diferentes nombres, ¿no? Y justamente se hace la fertilización in vitro porque naturalmente esta unión no se da. Entonces, cuando se produce esta fertilización, se hacen que la mujer superovule. Entonces, hay más óvulos, más en un mes se produce uno, así como estrictamente, entonces se podría producir un embrión. Pero con estas técnicas de fertilización in vitro, lo que se hace es que se estimula a la mujer para que produzca más óvulos en un periodo. Entonces, se sacan varios óvulos, 10 o los que sean, y se hace una fertilización in vitro con los espermatozoides. Entonces, ahí hay varios embriones. Naturalmente, los padres pues no pueden producir ni uno, ¿no? Porque dado que tienen este problema de fecundidad, entonces producen varios, los analizan, les hacen un diagnóstico genético, ven cuáles son los que están bien. Y estos padres, pues como tienen esta dificultad, pues yo creo que los que tienen dinero y quieren muchos hijos, pues los preservan, porque en la fecundación, cuando se implantan, no se implanta uno, se implanta uno o varios, porque también cuando los implantan es posible que no se queden. Les decía que la eficiencia de la técnica es muy baja. Entonces, primero es que se lleve a cabo la fecundación. Segundo, que los embriones estén sanos o sean viables. Tercero, que cuando hacen la inseminación, cuando meten el embrión a la madre, que se quede. Y luego si se quedó, pues que sobreviva y que termine el ciclo. Entonces, dado que hay tantas posibilidades en donde la técnica puede fallar, pues los padres que realmente quieren tener muchos hijos deciden guardar algunos de los embriones ya fertilizados que estén bien, pues por si en alguna parte del proceso no pueden tener el hijo, o si a lo mejor eventualmente quieren tener más hijos. Ya no tendrían que someterse a todo este procedimiento, nada más tendrían que descongelar algún embrión para poder embarazarse de nuevo. Y la regulación en México. La regulación en México, como en muchas partes del mundo, está perdida. Le tocaría a la a la Secretaría de Salud, y ha habido varios intentos para hacer una ley. A través de la COFEPRIS han tratado de llevar este registro, pero la verdad es que yo creo que sí estamos preparados para ello, pero dado que la técnica es tan ineficiente, tendría que haber en un momento dado una atribución de responsabilidad, que yo creo que ahí puede ser el meollo del asunto. ¿A quién se le atribuye la responsabilidad? A los generadores de la técnica, que han sido muchos investigadores de diferentes partes, ¿no? Del mundo, que no hay un registro como tal, al médico que aplique la técnica, a la Secretaría de Salud,
y qué se le atribuye, ¿no? Digo, porque son técnicas, como les digo, que les pueden afectar no solamente en el estado de salud. La mujer, cuando está sometida a estos tratamientos, tiene riesgos de salud importantes que no se dicen, ¿no? En las clínicas de fertilidad, bueno, yo nunca me he sometido a eso, pero les dicen que puede ser maravilloso y a veces se meten a un ciclo, a 2 ciclos, a varios ciclos, y bueno, pues de entrada, emocionalmente les causa un conflicto muy fuerte, pero fisiológicamente también. Pueden tener hemorragias o pueden presentar problemas de salud posteriores que tampoco se han hecho como los estudios. Entonces, yo creo que sí debería de haber una regulación, por lo menos mínima, y pues están, las personas que se someten a este tipo de tratamientos, supongo que firman consentimientos informados y ahí se les, se les dice que la técnica tiene una probabilidad, pero no les dicen los riesgos. Entonces yo creo que sí tienen derecho a saber este tipo de cosas y eso debería de ser lo mínimo que debiera estar en la regulación. Entonces, bueno, si no, seguimos. Tenemos dos preguntas que están completamente relacionadas con lo que está diciendo, entonces se las voy a leer de una vez y ya con eso seguimos. Dice Sí. Joel Iván, ¿el criterio de los 14 días como máximo en base a qué se justificó? Ajá. Y luego dice Jenny Méndez, buenas tardes, doctora, un tema interesantísimo. ¿Se ha considerado en modificar la línea germinal? ¿Usted qué opina al respecto? Y luego dice Jesús Javier, ¿qué se puede hacer en relación con el síndrome de Down con la edición genética? Mm. Sí, bueno, el síndrome de Down, pues pudiera ser, eh, pero es más bien falta de un cromosoma que sí tal vez se pudiera hacer más adelante. Pero, pues, estas preguntas que acaban de hacer ahorita se las voy a contestar más adelante porque es parte de lo que vamos a ver en la siguiente parte de la presentación. Bueno, ahorita, y si no, lo repasamos al final, pero se los voy a decir ahora. Bueno, pues como les decía, con estos miles de millones de embriones que se han generado en el mundo, pues en algunos países a veces los padres ya deciden que ya no los van a utilizar y entonces deciden donarlos. Entonces, en algunos países ya se está permitiendo que haya una adopción de embriones. Y entonces los papás que no pueden realizar la fecundación in vitro van a un banco de embriones y pueden adoptar un embrión y embarazarse con ellos o alquilar el vientre de alguna madre para adoptar un embrión. Entonces esto, bueno, pues está viendo que pueden tener algunos efectos psicológicos, ¿no? Si los embriones van a tener derechos o se les va a reconocer un derecho a estos que están congelados porque son niños potenciales, o es un lote de hijos, o eventualmente si van a poder ser integrados como miembros de la familia. Y por el otro lado, si los papás tienen otros hijos, pues a lo mejor los hijos se van a sentir en segundo lugar o eventualmente se pueden sentir como hijos no deseados. Estas son como suposiciones, porque en realidad, pues los niños que adoptan actualmente pudieran estar en esta misma situación. Y a lo mejor los niños en embrión, en mi opinión, pues sentirían un poquito menos que los otros niños, ¿no? Porque sobre todo los que viven en los orfanatos, pues la pasan muy mal los primeros años y los primeros 5 años de los seres humanos se ha demostrado que son muy importantes para el desarrollo psicológico. Así que probablemente esta sería una alternativa mejor para los padres y para los hijos, porque no tendrían esta situación del desarrollo ya nacidos, ¿no? Y bueno, pues ya más adelante sabremos si hay algunos efectos desde que somos embriones que pudieran tener una afectación o una manifestación psicológica posteriormente, pero por lo pronto yo creo que no. Yo creo que es cuando ya estamos nacidos que empezamos a interactuar con otros seres humanos que se pueden desarrollar nuestras herramientas psicológicas o no. Pero esto sería a lo mejor más razonable. Entonces, pero bueno, en los países en los que ya se permite esto,
pues se empieza a analizar desde el punto de vista ético, porque se dice, bueno, del lado de los donantes, ellos tienen derecho a la confidencialidad, a saber o no saber dónde están los hijos o a recibir algunas reclamaciones. Por el lado de los hijos, pues tienen derecho a saber su origen, su identidad genética y biológica. ¿Y cómo lo ha resuelto? Pues en algunos países reconocen el derecho al nacido de saber, como en Suecia o en Finlandia, en los Países Bajos, no se permite el anonimato. En Reino Unido se puede pedir información. eh, y en México, aunque no se sabe que eso se permite o no se permite, pues el código de la familia sí permitiría en un momento dado o lo resolverían a través de este código que ya aplica para los nacidos. En México no está regulado esto y se supone que no está permitido, pero pueden ser que si ustedes buscan en internet van a encontrar alguna posibilidad de adoptar algún embrión, precisamente por esta falta de regulación. Y en Estados Unidos, pues está la doble vía. Aquí en toda la presentación les pongo las referencias. Bueno, ¿por qué esta edición del genoma humano está siendo tan controvertida? Porque desde declaraciones anteriores, desde el 97, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, se dijo que el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad, que es el patrimonio de la humanidad. No se puede tener beneficios por el uso del genoma humano y por lo tanto, pues no se permite la clonación. El convenio de Asturias o el convenio de Oviedo establece que eh, se deben proteger los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. Y esto fue en el 97. Está prohibido crear embriones para investigación. Por la fertilización in vitro, pues no se están creando para la investigación. Esto sí aplicaría para la vuelta que vamos a ver al final de la presentación que se le ha dado, que en vez de usar fertilización in vitro, usan células somáticas, o sea, de cualquier parte del cuerpo para hacerlas embrionarias. Estrictamente por el convenio de Asturias o el de Oviedo, estaría prohibido ese tipo de creación de células embrionarias a partir de somáticas para la investigación. Solamente se puede intervenir el genoma en forma preventiva o terapéutica en células somáticas. Y esto a la vez le daría la vuelta a eso mismo, ¿no? O sea, quiere decir que no se pueden usar ni espermatozoides, ni óvulos, ni embriones para hacer investigación según el convenio de Asturias o de Oviedo. Y la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos, en el 2003 se dice que hay que velar por el respeto de la dignidad humana, la protección de los derechos humanos, en la recolección y tratamiento y utilización y conservación de los datos genéticos, proteómicos y muestras biológicas humanas. O sea, la Declaración Ibero-Latinoamericana sobre el Derecho de la Bioética y el Genoma Humano, la Declaración de Manzanillo del 96, que se revisó por última vez en el 2003, dice que hay que proteger la protección del humano de efectos no deseados en el ámbito de la, y miren qué interesante, así lo escriben literalmente, en los términos de la genética, ¿no? Parten genética como disciplina y la parten como la ética del gen, ¿no? Para definirla tal cual, a través de instrumentos jurídicos internacionales. Estos documentos del 97 protegen al genoma humano y dicen que no se puede hacer investigación sobre él. Por lo tanto, la edición genética no estaría permitida de acuerdo a estas declaraciones internacionales, pero muchas de ellas pues no son vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que son declaraciones de los países y estados que las firman, pero no, si no son vinculantes no se tiene que establecer una ley o leyes para la protección, ¿no? Y ha sido lo que ha pasado con estos. Por eso muchos países no han definido leyes para aplicar o no la edición del genoma humano.
Entonces, bueno, ¿qué pasa? Con estas declaraciones, pues está prohibido en Alemania, en Australia, Dinamarca, Francia, Noruega, esto era en el 2012, está permitido en Australia, se pueden crear embriones para la investigación, en España, Holanda, Reino Unido y Suecia, en Estados Unidos, no dice si se permite o se prohíbe, simplemente los institutos nacionales de salud no financian este tipo de investigaciones, pero las empresas sí las financian. Y sí lo patentan, y, ¿no? O sea, Canadá, Japón, Suecia permiten la investigación dependiendo del tipo. El tipo de investigaciones que se hacen, pues es el proceso de formación de embrión, la embriología, células madre, terapia génica, incluyendo la edición genética de enfermedades hereditarias, pero son enfermedades donde se modifica un solo gen, porque todavía hay muchas cuestiones que no se han podido resolver y que hay muchas dudas. ¿Cómo se evalúa si se hace o no la investigación? A través de los comités institucionales o nacionales de ética de investigación. El financiamiento, pues, es lo que permite o no que se pueda llevar a cabo este tipo de investigaciones y como les decía, como el caso de Estados Unidos, pues la investigación de las empresas es la que cuenta y en muy pocos países, o prácticamente ninguno, hay financiamiento gubernamental. A la fecha, ningún país autoriza que los embriones usados en la investigación de bebés editados sean implantados, con excepción del chino, que dio la sorpresa que sí lo había hecho. Bueno, está permitida en fetos defectuosos, como se publicó en el 2015, que se había hecho, y esto causó mucho cuestionamiento porque dijeron, bueno, ¿quién aprobó que se experimentara con un embrión aunque fuera defectuoso? Y se probó que pues no era tan eficiente la técnica. Y después se aplicó hasta la regla de los 14 días. Ahorita vamos a ver por qué se llega hasta los 14 días. Esta es la publicación de los chinos. Y en 2015 se llevó a cabo una reunión internacional que fue como la reunión de Silomar cuando se empezó a hacer las modificaciones genéticas. Pues ustedes saben que en el 2000, en 1975 hubo una reunión en California porque decían que si se modificaba a los organismos, bacterias o cualquier otro tipo de organismo, los riesgos que podían representar para la salud pudieran ser muy altos. Y entonces se hizo una reunión en California, en Asilomar, en donde los científicos se comprometieron a no modificar organismos patógenos para no aumentar el riesgo para la sociedad. Asimismo, esta reunión en 2015 se hizo porque se dijo, bueno, aunque la edición genética ya se ha probado que funciona con plantas y en algunos animales, todavía está en una etapa con un desarrollo muy limitado, que hay muchas interrogantes y entonces hay que hacer una moratoria para que no se lleve a cabo la modificación de del genoma humano, de embriones o de células germinales, porque no saben qué es lo que va a pasar. Entonces se estableció esta especie de moratoria y esta reunión donde participaron científicos, abogados, que resultó también con la publicación que se hizo en el 2015 de la modificación genética. En Reino Unido sí se permite hacer la edición genética, pero han dado la luz verde para la aplicación de la técnica para modificar embriones que son residuo de la fertilización in vitro, pero el crecimiento es hasta los 14 días. Esto es de hasta 2016, pero aplica todavía. ¿Por qué es esta regla de los 14 días? Esta se originó en 1979, se propuso por vez primera por el Ethics Advisory Board del Departamento de Estados Unidos, que es la educación y el bienestar. Y en 1984 fue ratificada por el Comité Warlock en Reino Unido. En el 94 fue ratificada en Estados Unidos por los institutos de investigaciones en salud. Y
La investigación con embriones humanos de algunos países está regulada por esta regla de los 14 días. ¿Por qué es esta regla de los 14 días? Porque después de los 14 días se forma una banda en las células del embrión conocida como línea primitiva. Esta línea marca el comienzo de la reorganización de las células en un plan corporal temprano y se especializan para formar los tejidos humanos. Creo que aquí lo que hice fue, bueno, creo que había una liguita, pero espero que esté más adelante. Esa es la razón, porque después de los 14 días, además de que el día 14 es cuando se fija el embrión, ya queda totalmente fijo en la placenta y empieza la formación, empieza la división y diferenciación celular. Por eso es que solamente es permitido y porque técnicamente hasta entonces era posible mantenerlos in vitro. Entonces no había más que tenerlos ahí. Y a pesar de que las investigaciones siguieron aplicando esta regla en diferentes estados, en diferentes lugares del mundo, aplicándola y para estudios de la edición genética para ver el desarrollo embrionario, se llevó a cabo una segunda reunión internacional sobre la edición del genoma humano en el 2018, organizada por la Academia de Ciencias de Hong Kong, la Royal Society, de Estados Unidos, la Academia de Ciencias y la de Medicina. Y ahí, cuando estaban reunidos discutiendo de que si era eficiente la técnica o no, que si se podía aplicar a humanos o no, pues llegó este científico chino, como muchos de ustedes habrán oído, y él declaró, pues anunció a través de YouTube que había modificado a dos niñas que de hecho ya habían nacido, dos gemelas, que les hizo la edición genética con CRISPR-Cas9 para generar niñas inmunes al síndrome de inmunodeficiencia adquirida y que iban a ser resistentes a la infección por el virus después de que hizo la edición para inactivar el gene que codifica el correceptor que usa el virus para introducirse dentro de los linfocitos. En el 2019, bueno, obviamente, pues todo el mundo se volvió loco en la reunión, pero en el 19, el gobierno chino condenó a este hombre a 3 años de prisión y estableció una multa de $450,000 y lo condenó a no ejercer más. Pero el problema, después de que se han hecho publicaciones, no se sabe qué ha pasado con las niñas. El problema ético fue que este hombre no les informó a los padres a través del consentimiento informado sobre el procedimiento que les iba a realizar. Había otra opción para ellos, lo que le llaman el lavado de esperma, era una opción para reducir la probabilidad de tener la infección del virus y era más segura y tenía un menor riesgo para las niñas. Este fue realmente el problema. Y que no informó a los colegas de los embriones antes de la inseminación, aunque al parecer sí lo había comentado con los colegas de otros países. Ofreció hacer el seguimiento a las niñas durante 18 años, pero dado que lo encarcelaron, el gobierno solamente ofreció hacerlo por 5 años, pero no se sabe nada. Dijo tener la aprobación del experimento. La investigación sería más significativa que la técnica de fertilización in vitro, la cual obtuvo el premio Nobel en 2010. O sea, el hombre buscaba fama, ¿no? Y en esta carrera científica, pues tenía que ser el primero. Y de alguna manera yo creo que sí hubo financiamiento, porque en alguna publicación pues salió de que en realidad este señor sí se había reunido con Donna, que es la mujer que ganó la patente en la técnica de la Universidad de California en el 17 y que ahí se conocieron y que llegaron y que alguien dijo, pues muchos de los grandes avances fueron impulsados por uno o dos científicos, por la llamada ciencia Kaun. Y después de la cumbre, la reportera que hizo este estudio trató de platicar con este científico chino
y sobre los científicos, empresarios y capitalistas de riesgo que lo habían apoyado. O sea, sí sabían que estaba haciendo esto, él sí se había reunido con otros investigadores y pues más que más que ser deshonesto, pues intentaba ganar la carrera y ver que esta tecnología podía ser usada, ¿no? Pues aquí en esta misma revista, pues lo dibujan como en esta pintura, creyéndose Dios y tratando de hacer la modificación de la humanidad. Y no sé si haya más preguntas por aquí o las que te habíamos hecho se contestar. Creo que sí vamos a terminar antes. Fundamentalmente las que teníamos, pero también alguien pregunta sobre esta controversia que se hizo con este investigador chino y bueno, aunque no se sabe todavía qué ha pasado con las niñas, cuáles son, no los resultados de esa investigación en particular, sino los resultados para la ciencia de haber incursionado ya en esa área, aunque fuera de manera prohibida, qué significa para el desarrollo de CRISPR y de la edición genética, etcétera. Pues como CRISPR todavía no ha demostrado en experimentos con animales que es muy segura, de hecho se están utilizando otros sistemas, otros complejos que están probando ser más eficientes. Todavía ese es el problema, que en vegetales o en animales todavía se están viendo que tiene muchos problemas, ¿no? Porque modifica no, primero no modifica a todo el ser, ¿no? Hay modificaciones en ciertas partes, en ciertos órganos, ¿no? Y no se está modificando al ser integralmente. Entonces no se sabe, o sea, no se modifica el 100% del ser humano. Por otro lado, no se sabe qué efectos puede tener secundarios, o sea, qué más modificaciones puede provocar, porque el genoma depende de muchas, no solamente depende de que lo recorten o lo editen, porque estamos expuestos, y esto es la epigenética, como decíamos al principio, estamos expuestos a factores ambientales, a contaminación, que hace que el cuerpo vaya respondiendo y vaya adaptándose a ciertas maneras. Entonces, las preguntas todavía son muchas. ¿Qué hizo este señor? Pues trató de probar que sí podía funcionar la técnica, ¿qué logró? Pues logró aplicarla. No fue la mejor manera, porque había otras alternativas y eso fue lo que causó muchas cuestiones. Y aunque el gobierno chino lo castigó, empezó a emitir leyes para permitir o para promover que se vaya legalizando la edición, ¿no? Aunque sea para estudios. Entonces, es como una doble moral, porque por un lado lo encarcelan, pero por otro lado dio pie para que se empezara a regular y que se empiece a permitir de alguna manera hacer la investigación en estos temas. Y este señor, pues, abrió este tema, ¿no? Como el primero que hizo en el 2015, aunque fue muy cuestionado porque dijeron, ¿quién le permitió hacer investigación en humanos? Y luego en la revista, pues muchas revistas lo rechazaron, pero finalmente una lo aprobó y fue porque se publicó. Entonces abrió este tema y empezó a abrirse para que se hiciera investigación hasta los 14 días. Entonces, finalmente sí van logrando lo que plantean. Van abriendo el camino para que se establezcan las discusiones internacionales y para que se vayan haciendo reglas para que se vaya abriendo el camino para esta investigación. Y bueno, pues finalmente, si estamos expuestos ante tantas cuestiones ambientales, ahorita con la pandemia del COVID, pues se está viendo que quedaron residuos o que se integró de alguna manera, o sea, como muchos virólogos, yo no soy viróloga, y bueno, que se ha dicho que nosotros los humanos y nuestro genoma, aunque tiene una composición de 99.9% similar en todos los humanos, tenemos modificaciones que es producto de las infecciones que hemos tenido. Cuando un virus
llega y nos infecta, se incorpora en nuestro genoma y puede o no manifestarse, dependiendo de a lo que estemos expuestos. Entonces, esto es muy, es como, es como una falacia, ¿no? O sea, porque decir que no se permita que se aplique este tipo de técnicas porque estamos modificando el patrimonio de la humanidad es como una mentira. Cuando estamos expuestos a sustancias químicas, a radiaciones, hemos modificado la atmósfera de tal suerte que estamos haciendo que el medio ambiente afuera nos esté afectando de tal suerte que nuestro genoma tiene que modificarse para adaptarse y evolucionar en estas nuevas condiciones. Y no estamos atacando el problema de fondo, ¿no? Porque lo ideal sería que busquemos productos químicos sustitutos y ya sabemos cuáles y cómo nos están afectando. Lo ético sería reducir los problemas de origen que están haciendo que se modifique nuestro genoma y nos estemos teniendo cáncer, diabetes, o sea, ir a la fuente de invertir en esos temas que nos están afectando como humanidad claramente, ¿no? Independientemente de que, por supuesto, yo creo que también tenemos que seguir invirtiendo en esto, porque no vamos a cortar los químicos de pronto, o sea, díganme quiénes de ustedes estarían dispuestos a irse a producir al campo y dejar sus computadoras aquí, ¿no? Para tener un mundo más saludable, ¿no? Y que estuviéramos menos expuestos a las cuestiones químicas. Es un poco más complejo de lo que creemos, ¿no? Bueno, Muchas gracias. ¿Le puedo leer un comentario que escribieron en sí, el chat? Dice sí. Jenny Méndez, en Reino Unido trabajaron con una población cautiva de mosquitos que transmiten la malaria y a través de una mutación genética que vuelve a las hembras estériles, evitan su reproducción y están considerando en introducirlas en aquellas poblaciones donde la malaria es la principal causa de muerte, pero están haciendo al parecer un mapeo con los pobladores porque algunos se oponen a su inserción. Ya, ese sería el comentario. Y Bueno, pero eso ya está en Florida. Ya hicieron las pruebas y ya pues prácticamente lo están comercializando en Florida. Eh, Estos se llaman gene drivers, que se han hecho para modificar a las poblaciones de mosquitos, que son los transmisores no solamente de malaria, sino de otras enfermedades. Y pues esto ha sido un problema que otra vez se ha discutido mucho los organismos genéticamente modificados, pero en comparación con qué, ¿no? O sea, ahorita vemos lo de la evaluación de riesgo. Si nosotros, no sé si a alguno de ustedes les ha tocado, a mí me ha tocado acá en Cuernavaca, la alternativa para acabar con los mosquitos transmisores de enfermedades de dengue, por ejemplo, en Cuernavaca hay dengue y zika, y han encontrado cosas de chikungunya. Eh, la alternativa es llegar a los lugares y fumigar con productos químicos. Y en algunas veces, bueno, a mí me tocó una vez en mi unidad, una unidad habitacional, entró un camioncito de la Secretaría de Salud a las 6 de la tarde sin avisar, llenando de insecticida todo el jardín. Así de repente todos estábamos con ventanas abiertas, no solamente fumigaron a los mosquitos, sino fumigaron a todos los demás. Entonces, comparado con qué, o sea, este tipo de tecnologías van dirigidas a los mosquitos, sí hay un problema ecológico, porque los mosquitos se los comen los murciélagos y es una cadena ecológica que se ve afectada, pero cuando usamos otro tipo de tecnologías que nunca habíamos cuestionado, como ese uso que llegan y nos fumigan a todos, ¿qué es peor? ¿Qué sería peor? Ahí te lo dejo de pregunta. Y bueno, y les decía, por ejemplo, con esto del COVID, pues sabemos que mucha gente se quedó afectada y recuperar el sentido del olfato y no sabemos qué otras funciones se van a afectar. O sea, en el futuro la edición genética va a ser necesaria porque no sabemos qué tipo de cosas vamos a enfrentar como humanidad. Y entre más avanzados estemos y más seguros que haya técnicas que puedan funcionar, pues a lo mejor vamos a lograr mantener eso que consideramos como patrimonio de la, patrimonio de la humanidad, ¿no? Porque nuestro genoma se ha modificado por esta respuesta y por este proceso de adaptación a todo lo que hemos construido.
y por estas afectaciones a agentes. Entonces, bueno, aquí quisiera empezar a hablar de lo que es daño, peligro y riesgo, y bueno, usando este ejemplo del COVID, ¿no? O sea, el daño es cuando las personas ya están enfermas. El peligro es que estamos, o sea, entre más gente, o como es una pandemia, hay más virus en el medio ambiente, pues estamos expuestos a él. El peligro biológico, pues es evidentemente el virus per se, y esta amenaza, pues que se puede producir este incidente resultado de que nos afecta a los individuos, al sistema, en este caso, pues a la humanidad, ¿no? Entonces la edición genética nos va a enfrentar, como nos enfrenta pues la tecnología que se utiliza para el tratamiento de cáncer y que seguramente cuando se empezó a usar, pues sucedió así. Si ustedes tienen una enfermedad, ¿qué harían? ¿No? Si tuvieran ustedes una enfermedad genética que saben que se puede curar con este tipo de tecnologías, aunque estén pañales, que es como en el caso de la fertilización in vitro, aunque sabemos que es muy poco segura, ¿cuántas parejas no se están sometiendo ya a este tipo de tratamientos? Más vale que entonces que se vaya desarrollando lo más posible con muchas reglas, con todas las que quieran, que se vayan haciendo públicos estos resultados para que tengamos la certeza de que funcione, porque ¿cuándo vamos a llegar ahí? No lo sabemos. ¿Cuándo vamos a llegar a tener que tomar una decisión de usar o no una tecnología de este? Somos seres vulnerables. Esto es parte de nuestra condición existencial. Siempre estamos expuestos a diferentes peligros. Ahorita ya estamos, si ustedes ven, yo no me había dado cuenta, pero si ven la computadora, hay momentos en el día que dice que la radiación ultravioleta es muy alta, que no nos expongamos. Yo no lo había visto eso, ¿no? Entonces, sabemos que eso ocurre, ¿no? La destrucción de la capa de ozono, pero antes no lo detectaban las computadoras o no lo ponían público. Entonces, los seres humanos y en general los seres vivos somos, por el hecho de estar vivos, somos vulnerables. Y esto hace que estemos siempre enfrentándonos a peligros y siempre estemos con una probabilidad de daño de diferente magnitud. Y pues tenemos que ser conscientes de esto. Entonces, para hacer este estudio de qué tan eficientes o no son las tecnologías para aplicarse, pues se necesita hacer investigación. Entonces, hay este iglú de la incertidumbre que habla del riesgo y el peligro, que el riesgo, la evaluación del riesgo, es lo que buscamos hacer con el uso de las tecnologías y no se hace con todas, pero se debería de hacer. Entonces, este iglú dice, pues ante eventos futuros, siempre vamos a tener resultados posiblemente adversos. Entre qué podemos hacer, saber o esperar, pues enfrentarnos a probabilidades conocidas. Entre más vamos investigando, vamos generando conocimiento, cada vez es un conocimiento más experto, cada vez va siendo un conocimiento suficiente hasta llegar a tener la certeza de que la técnica pueda funcionar. Tenemos que seguir investigando. Por otro lado, puede ser que haya cierto conocimiento, pero siempre vamos a estar ante la incertidumbre de que sabemos algo, no vamos a tener el 100% del conocimiento. Entonces, va a haber una probabilidad de daño. Vamos a estar siempre en el campo de la incertidumbre. Y eso es lo que ocurre precisamente por esto vulnerables que somos los seres humanos. Por otro lado, podríamos irnos por el lado de no quiero saber nada, ¿no? Y mantenernos en la ignorancia o sabemos que no podemos saber todo y entonces se genera que no hay ciencia, ¿no? Y vienen los charlatanes y empiezan a inventar todos los efectos negativos que pueden tener todas las tecnologías, que se vale porque esto va a ayudar a que se genere conocimiento. Pero también está el lado que no queremos saber y entonces pues nos quedamos
en este efecto Galileo, ¿no? De que no sabemos que no sabemos, pero no queremos saber. O saber que no sabemos y saber que queremos saber. Entonces, por lo menos sabemos que estamos en peligro. Nosotros, como siempre, en todos los procesos de la vida, vamos a estar en esta situación, con un poco de información o con muy poca información y siempre teniendo que tomar decisiones y siempre estar pues en la incertidumbre. Y esto es porque estamos constituidos por átomos y entonces va a ser muy difícil determinar cuál va a ser el efecto de alguna cuestión porque no solamente está afectada por, por ejemplo, en el caso del electrón, no solamente está afectada por el electrón, sino por todos los campos que hay alrededor. Y como dice, pues su posición va a ser muy difícil definirla. Y si metemos una fuente de energía para estudiarla, pues esta misma fuente va a afectar para que el movimiento sea indeterminado. Y era lo que decíamos, ¿no? O sea, nosotros podemos estar haciendo la edición y aunque hagamos el corte y confección de la manera más precisa, con resultados que se repiten y se repiten y probemos que es eficiente con un alto porcentaje, una vez que esto sale al medio ambiente, pues va a estar afectado por la radiación, por productos químicos y entonces el resultado va a cambiar. Aunque la edición fuera muy precisa, una vez que seamos expuestos al medio ambiente, vamos a tener efectos diferentes. Y por eso los humanos somos diferentes. Aunque seamos casi 100% iguales, cuando estamos expuestos a diferentes factores, cambiamos. Y entonces, con esto del riesgo, Ulrich Beck, que es un alemán, un sociólogo que ha hecho este estudio y habla de la sociedad de riesgo, dice que hemos generado tanta tecnología y tantas cosas para defendernos porque somos precisamente muy vulnerables, que llega un momento que dependemos tanto de la tecnología que pues ya somos sociedades de riesgo porque estamos expuestos a los productos, no solamente a los productos buenos, sino a los subproductos de lo mismo que hemos generado. Y entonces para definir cuál es esa probabilidad de daño y que nos sintamos tranquilos de usar una tecnología o no, se ha desarrollado esto como una cuestión psicológica. Y este psicólogo Paul Slovic ha dicho que el riesgo es una construcción social, ¿no? Que nos hace suponer, cuando decimos una tecnología es 80% segura, pues nos hace sentir mejor de usarla, ¿no? Porque decimos, bueno, pues casi estamos en el 100, pero realmente es una idea que nos venden los que nos venden la tecnología. Así como cuando si ustedes van y les dicen, voy a hacer fertilización in vitro, y les dicen, pues sí, mira, vamos a hacer este mes, va a ser la hiperovulación, pero no les dicen cuáles van a ser los efectos y la gente se siente que el médico sabe y entonces se siente medio segura de usar esa tecnología. Usamos los teléfonos celulares y nos sentimos seguros porque nos podemos comunicar con quien querramos a cualquier hora, pero bueno, pues los efectos secundarios, no solamente a nuestra salud, si hay afectación a nivel neurológico, sino los desechos que después nos van a regresar por el agua, por la tierra, pues, son desconocidos. Entonces esto es realmente complejo. Carol, creo que tienes cara de pregunta. Estaba leyendo los comentarios de los alumnos, y me dicen, hablan de esto de la edición genética y de cómo todas estas nuevas tecnologías están cambiando las formas de hacer familia. Esa es una pregunta en particular. ¿Qué hay de diferente en la forma de ser familia con estas tecnologías? Pues que yo diría con todas las tecnologías, no solamente con la fertilización in vitro. Yo creo que ya era esto que veíamos del riesgo. Está tan naturalizado, ¿no? Que yo creo que si a alguien le dicen, tú eres hijo de fertilización in vitro, o veamos las películas, ¿no? La gente dice, pues tengo embarazo porque ya fui a un banco de semen y me embaracé. Y es como normal, ¿no? Y ha cambiado la forma, pues por supuesto que la ha cambiado. A lo mejor las mujeres ya no quieren tener una pareja y ya el concepto de familia va a ser la mamá y el hijo. O a lo mejor
papá, papá o papás hombres o papás o mamás mujeres, ¿no? Y por supuesto que ya cambia el concepto de la familia. Y sí son estas tecnologías, pero también son las formas que tenemos de vivir, de todos, todas, todes. También eso está afectando. El concepto, yo creo que ¿qué deberíamos de rescatar de la parte de la familia? Pues a lo mejor la parte esencial de comunicarnos, de ayudarnos, de disfrutar tiempo juntos y ya en los diferentes contextos que sean, porque yo creo que ya se ven en esos conceptos. El aceptar o tener este lenguaje de todos, todos, todas, todes, es esta forma de aceptar estas formas nuevas que no necesariamente sean generados por estas tecnologías, se han generado por todas las formas a las que estamos expuestos y los que hemos hablado ahorita, ¿no? No solo es la tecnología, sí, o sea, no solo es la tecnología de edición genética, me refiero, pero sí es la tecnología en general la que ha modificado nuestra forma de vivir y relacionarnos como seres humanos y con las plantas y con los animales en general en el planeta. Yo creo que sí. Sí, los filósofos de la tecnología son los que saben un montón de eso. Ok, tengo otra pregunta que se refiere a este discurso pro-democratizante de CRISPR que ha hecho Douna o que Douna, bueno, ha encauzado mucho esta idea de democratizar la edición genética y qué significaría eso en la práctica, sobre todo para los países del sur global. Bueno, voy a ir cuando avancemos en la práctica. Ese sí es un problema real, ¿no? Y no es de esta tecnología, sino de todas las tecnologías en las que las empresas invierten porque van a ganar y van a ganar porque patentan las tecnologías y cuando salen de primera instancia son súper caras y son inaccesibles para ya deja del sur y el norte. Creo que ya estamos tan revueltitos que ya hay sur y norte en todos los países, aunque bueno, claro, las personas que viven en Estados Unidos, aunque sean muchas del sur, digo, salvo que estén indocumentados, sus condiciones de vida pueden ser un poquito mejor. Por supuesto, este es un problema de esta y de todas las tecnologías y de productos que al principio son novedad, no están para todos. Y este sí es un problema, por supuesto. Bueno, Muchas gracias. Si quiere, continuamos y luego seguimos con las preguntas. sí, muy bien. Bueno, pues como les decía, no solamente están las técnicas de fertilización in vitro, también ya hay otras técnicas que están modificando la naturaleza del ser humano sin ser tan controversiales, como el reemplazo mitocondrial, ¿no? De las mujeres que tienen problemas por el ADN que tienen en sus mitocondrias y para no transmitirlo, piden a una donante de un óvulo para insertar el núcleo y hacer la fecundación ahí. Y bueno, por supuesto, la edición genética cuando se usan células somáticas para el tratamiento de enfermedades o se puede utilizar la línea germinal. Bueno, como les decía, la edición genética ya se ha usado para modificar productos agrícolas y pues esta le hicieron bastante menos ruido que la modificación genética de los organismos genéticamente modificados, ¿no? Porque, y muchos países la aplicaron con más éxito porque es más precisa, pero pues los cambios que han hecho no son tanto, ¿no? Aumentan el tamaño del grano, el contenido de amilosa, el contenido de beta caroteno, el tamaño del fruto, el tamaño de la fruta, mejora de la vida útil, el, el maíz súper dulce, menor contenido de amilosa, que es una parte del almidón, o producir ciertos productos en más o menor cantidad. Las ediciones que vemos aquí son como para apagar algunos genes o encenderlos, pero la modificación genética que ha causado mucho problema, sobre todo en México, para el maíz,
es para hacer cultivos resistentes a pesticidas que sí nos han provocado grandes problemas de contaminación, pero como esto le hicieron tanto ruido, pues que en cierta manera son las mismas empresas, ¿no? Porque son empresas que son integradas, producen productos químicos y ese ha sido un gran negocio y no solamente lo hacen en la producción agrícola, sino también en la producción farmacéutica y en realidad pues nunca pierden, ¿no? Porque si se enferma más gente, venden más productos farmacéuticos o sus filiales. Entonces es una cuestión bastante inhumana de la forma que hemos tenido de comercializar, que lo hemos permitido. Antes cuando los países éramos más independientes en aspectos económicos, pues era como más fácil oponerse y cuestionar, pero ahora es un poco más difícil porque en este mundo global ya dependemos de las grandes empresas. Pero bueno, estos son los cambios que se han hecho en los vegetales y también se han hecho modificaciones en humanos con esta regla de los 14 días. Aquí está el artículo donde viene esta publicación, que se ha trabajado con la beta-talasemia en humanos y en ratones, hemofilia, cáncer, enfermedad coronaria, miocardiopatías, fibrosis quísticas, epidermosis, este, que se ha hecho en animales, en células embrionarias. Estas son las investigaciones que se han hecho con edición genética para atacar algunas enfermedades. La artritis reumatoide en ratones, que han apagado los genes, o la diabetes, que también están apagando algunos genes, aplicando esta técnica con mayor precisión, pero la mayoría, como ustedes pueden ver, pues son experimentos que se han hecho primeramente en ratones y en animales, pero sí se están haciendo ya algunas terapias somáticas, que desde el 90 se aprobó la primera prueba clínica para el tratamiento de una enfermedad hereditaria que daña el sistema inmune por la deficiencia de una enzima, la adenosina desaminasa, a la ADA, y a partir de esa fecha, hasta enero de 2014, se han aprobado 2.000 ensayos clínicos similares. Esto lo publicaron en el 2017, entre los que se encuentran tratamientos para el cáncer, el SIDA, la hemofilia, fibrosis quística, inserción de células de médula ósea para reducir el rechazo a los trasplantes. Y bueno, esto también lo han hecho en animales. Eh, en Estados Unidos han apagado varios genes en las personas que les van a hacer trasplantes para evitar que haya rechazo a los órganos trasplantados. Y esto también están haciéndolo para producir órganos en cerdos, hacer el genotrasplante, ¿no? Porque muchos de los problemas, aunque sea de humano a humano, es que hay rechazo de los trasplantes. Ahora imagínense, si vienen de un animal, el riesgo es más alto, pero lo que están haciendo es haciendo la edición genética para evitar este rechazo. Y lo que decían hace rato, ¿no? El costo de la terapia génica es un problema muy, muy grande, porque, por ejemplo, el tratamiento para distrofia de retina en ambos ojos tiene un costo de $850,000. El tratamiento del linfoma, $373,000. El tratamiento de leucemia en niños, $475,000. Por lo que esto, pues, va a ser, como decíamos hace rato, una terapias que van a tener acceso, pues, solamente los que tengan dinero, y los pobres, pues, las tendrán seguramente en países latinoamericanos o países africanos, o los hindúes, ¿no? Que sabemos que llegan a hacer las pruebas clínicas con procedimientos en los que para nada aplican consentimiento informado, y la gente o les pagan para que les hagan las pruebas clínicas en los pobres. Entonces, pues, evidentemente esto nos plantea un problema de justicia, tanto al acceso como a la prueba. Y los riesgos tecnológicos, pues era lo que decíamos, ¿no? En realidad todavía y aún en animales, aunque se haga la modificación genética, el principal riesgo es el mosaicismo, que quiere decir que no, aunque modifican
se hace la fecundación, se hace el cigoto, se hace la modificación, pero hay un error en la edición y se va a pasar algunas células y entonces vamos a tener humanos así manchaditos como los ratones, que son los que usan para marcar si se llevó a cabo la transformación o no, ¿no? Y así como podemos introducir una mutación específica, también pueden producir cambios no deseados. Como decíamos, todavía le falta a la técnica. Entonces, han hecho acuerdos internacionales para decir que se respete esta regla de los 14 días y esto pues lo aplicaron en algunos países, ¿no? Hay en algunos en donde sí se ha establecido ley, los que están en azul, esto era en el 2014, 2016, y algunos otros en donde aunque no había regulaciones, se hacen guías, ¿no? Como China, como la India, como Estados Unidos y los países que sí regulan. Generalmente el Reino Unido y los países europeos son de los primeros en que establecen leyes, ¿no? Y los otros pues, solamente guías. Pero si no hay leyes, pues entonces tenemos bueno, aquí decía este investigador que muchos países están aplicando la regla para la investigación del genoma humano, las mismas que aplican para la fertilización in vitro y que como vimos, pues no hay mucho, ¿no? Entonces, en muchos países, pues esto varía y esto hace que se pueda permitir o se pueda prohibir y es un arma de doble filo, porque al no permitirse la investigación, las instituciones como la universidad o como el Politécnico, instituciones bien fundamentadas que estamos tratando de establecer estos criterios éticos y hacer análisis de las tecnologías que estamos desarrollando, pues al no estar permitido este tipo de investigación, pues no se invierte y no se hace investigación en serio. Y por otro lado, pues estamos sujetos a que vengan a hacer turismo y que las cosas que puedan desarrollar en otros países que no está permitido hacerlas allá, pues las vienen a hacer acá, ¿no? Como muchas cosas que se han hecho con células madres y muchas terapias con célula madre, o como el nacimiento de las niñas de 3 padres que se hizo aquí, ¿no? Porque no estaba permitido en Estados Unidos. Y para que se den una idea de cómo está permitido o no, está esta base de datos que está aquí, les puse la referencia, ya la presentación la tiene Francisco, se las puede compartir en PDF. Ahí ustedes pueden ver las referencias. Aquí como es una banco de información en donde dice cómo está regulado en cada país, tanto para aplicación para terapia génica, como para codificación en animales, o como para la modificación en agricultura, y ustedes escogen el país. Obviamente, pues yo escogí México, ¿no? Para ver cómo andábamos. Y bueno, aunque mi copia aquí no se ve muy clara, ¿no? Está prohibida la fertilización en humanos para cualquier propósito. Este, los cambios dependen si se hacen en la Ley General de Salud, que ha habido muchas propuestas de ley, pues desde la fertilización in vitro hasta, bueno, la edición todavía no se ha hecho la propuesta, pero sí investigación con células madre y tampoco está permitido, como veíamos, el mismo concepto de embrión no está claramente definido ni en la ley. Para productos de investigación, tampoco la mitocondrial no está permitida. Y aquí están las fechas en las que se han hecho las propuestas de ley. Obviamente, pues no está muy detallado porque esta es una base internacional, pero sí les puede dar como una idea clara de qué hay en qué país. Y lo que hablábamos del turismo, ¿no? Por vacío jurídico. Entonces, por ejemplo, en la investigación sobre aplicación de células madres para diferentes tratamientos, medicina regenerativa, no está regulada en México tampoco. Y entonces hay muchísimas clínicas que ofrecen tratamientos pues para recuperarse de alguna enfermedad o para cuestiones estéticas que no están autorizadas.
y tal cual es turismo tecnológico, porque ofrecen guías, ofrecen paquetes para la familia de que se vienen a hacer tratamientos aquí y pues este vacío da pie a que la gente se someta a riesgos, porque son empresas poco serias que seguramente les van a causar, además de dejarlos pobres, algunos problemas de salud muy serios. Entonces, esta diferencia de posiciones, tanto en la regulación como en la capacidad de investigación, ha influido en que las tecnologías estén basadas en la evaluación de riesgo cuando están permitidas, como fue el caso de los organismos genéticamente modificados, pero también como de los productos farmacéuticos. La evaluación de riesgo es un poco más compleja de lo que nos pintan. En realidad, cuando nos hablan de la evaluación de riesgos de algún fármaco, alguna vacuna, como las que se hicieron ahorita, hacen como la identificación del método, del producto, lo caracterizan y dicen cuál es el peligro. ¿Se acuerdan del iglú, no? Y se acuerdan, nos dicen, pues el peligro pudiera ser este. Y hacen una evaluación al grado de exposición, por ejemplo, de las vacunas. Pues nos pusieron la primera vacuna y ya después de un tiempo dijeron, ay, ¿qué creen? Es efectiva durante los primeros 3, 4 meses y viene la segunda dosis a los 6 meses, ¿no? Y fue por la disposición. O sea, el tiempo, el grado de exposición que tenemos es bastante corto. En el caso de la edición genética, si se modificó a Nana y Lul, las chinas, ¿no? Eh, las van a dar un seguimiento, se supone que en 18 años, pero luego ya le redujeron a los 5 años. Es probable que, que no hayan recibido la enfermedad. Si les hicieron el análisis, es probable que no se hayan modificado todas sus células, es probable que estén expuestas a ciertas condiciones que la modificación se pierda. Ahí los tiempos tienen que ser generacionales y en realidad para muchas tecnologías deberían de ser estudios de varias generaciones para ver realmente qué es lo que está pasando. En casi todas las tecnologías son periodos muy cortos, ¿no? Dosis letales 50, durante 6 meses, un año, o los productos farmacéuticos que dicen que tardan 10 años para hacer la primera molécula hasta llegar al mercado, pero no evalúan los 10 años, evalúan los últimos años, pero los efectos a largo plazo son muy poco determinados. Entonces, el análisis de riesgo es una cosa más compleja que una vez que se define esto en el periodo corto, tendrían que consultar qué otros factores pueden afectar el uso de esa tecnología, compararlo con otra tecnología, monitorear cuáles son los efectos a lo largo del tiempo, estar informando e intercambiando información con los diferentes generadores de otras tecnologías para ver cuáles son los efectos. Ese sería un verdadero análisis de los riesgos, lo cual pues no hacemos porque nada más nos quedamos ahí. Pero además, no solamente están los factores tecnológicos, también hay una dimensión social que tiene que ver con el comportamiento de los seres humanos, cuántos estamos conviviendo, en qué espacios, estamos expuestos por la organización a otros factores, qué tanto está afectando por nuestro sistema de producción una tecnología o no, qué tanto si nos obligan a comprar los productos o nos limitan para adquirirlos, ¿no? Si está la política de que nos tenemos que vacunar todos o no, cuáles son los impulso que se está dando a la generación de ciencia y tecnología para generar nuevos productos, qué tanto nos están educando para saber si estamos usando bien o malos productos. Y por supuesto está la dimensión ambiental, porque estamos expuestos, como decíamos, a factores físico-químicos, biológicos, y estos cambios en el ambiente pues afectan a todas las tecnologías que estemos usando, ya sea por productos o subproductos, ¿no? O los teléfonos celulares
Sabemos que a lo largo del tiempo tienen un efecto si se usan de una determinada manera, pero los subproductos nunca los analizamos y esos también tienen una afectación ambiental que nos está regresando, ¿no? Entonces, esta evaluación debería de ser multidisciplinaria y llevarnos a toma de decisiones pues más a través de foros y más comprometidos, porque además no solamente nos sentimos bien porque nos consultan, sino también estamos informándonos de los efectos negativos que pueden tener las tecnologías y de la responsabilidad que tenemos de usarlas bien o no tan bien. Y viendo a la ética, pues llegamos al principio este de la responsabilidad, que en términos de la tecnología, todos somos responsables. Los que la generan, los que la evalúan, los que la prueban y por supuesto los que la usamos y los que la desechamos. En el caso de la edición genética, bueno, perdón, regresando, visto la responsabilidad como lo establece Hans Jonas, que es el filósofo alemán que estableció y analizó este principio, dice que es la capacidad de responder a nuestros actos. Por el pasado, cuando se busca restituir los daños. En el presente, actuar con cautela. Y en el futuro es prever y está ligado al principio de precaución, que en términos legales tiene que ver con el principio precautorio, que sabemos que del lado de la UNESCO ha establecido que si una tecnología puede o no causar un daño, este principio precautorio obliga legalmente a que esa tecnología se retire. Entonces, no solamente no a desarrollarla, sino una vez que está en el mercado, a retirarla. Entonces, para los organismos genéticamente modificados y para algunos otros que han causado dudas de que si pueden ser mejores o no para usarlos, se ha establecido que se suspenda el uso, como ha sido el caso en México, de que se suspendiera la liberación, entre comillas, ¿no? Experimental de maíz genéticamente modificado, lo cual, por favor, vean la ley del maíz, que es una falacia, porque en realidad se prohíbe la producción, pero no se está impulsando la investigación, ni se está impulsando la producción de maíces criollos, y se está importando casi todo el maíz que consumimos lo importamos, y entonces cuando vienen trasladándolos, se voltean los vagones, se van tirando los maíces, y entonces ya tenemos maíz genéticamente modificado, pero lo que es peor, no tenemos producción nacional, ¿no? Porque desde que se estableció si se producía maíz o no, los diputados dijeron, es que cuesta más barato importarlo que producirlo en el país. Y entonces nuestros países del sur, no solo no tenemos tecnología, no la generamos y cada vez dependemos económicamente de otros países. Y sucede con esto y con todas las tecnologías. Y eso también tiene que ver con el principio de precaución, porque invertir en la investigación, invertir en la educación es parte de las cosas que nos llevarían a vivir mejor. Y bueno, pues en el caso de la edición genética, pues tiene que ver no solamente con que se busque contra qué se va a desarrollar o qué es la enfermedad que se quiere curar, sino cómo se va a aplicar, ¿no? Cómo se van a hacer los estudios clínicos y cómo se van a hacer los estudios después de que se aplique. Los factores y la tecnología que se necesita no solamente es biológica, es informática, es información de biobancos, es ya la cantidad de información que se necesita para el estudio de estas tecnologías es inimaginable y ya no puede hacerla una persona, un grupo, tiene que hacerse equipos multidisciplinarios en forma internacional y por eso es que ahora se ha dado mucho por las publicaciones que son abiertas y los bancos de datos y los bancos de información que son abiertos para que todos los investigadores pongan ahí la información. Eso les sale mucho más barato a las empresas, pero siempre alguien las va a comercializar de diferente manera. Y bueno, pues esto es parte de las grandes tecnologías que
no solamente tienen que ver con la genética, sino con la informática. Eh, entonces, bueno, pues estamos expuestos a riesgos, tenemos que entender que somos vulnerables y pues el pensar o creer que podemos evaluar y manejar los riesgos es un poco soberbio y, y es muy difícil que los expertos también con toda esta información puedan calcular todos los riesgos. Los riesgos ahora son mucho más complejos porque no solamente pueden afectar a una persona, sino como vimos ahora con lo del COVID, nos aplican en forma planetaria y estos riesgos son complejos porque afectan a todo el sistema y es muy difícil manejarlos, como lo hemos visto ahora. Y estar vivo nos hace estar expuestos a riesgos que ya realmente no podemos imaginarnos. No sé si tenemos alguna pregunta. Sí, hay una pregunta sobre el papel de México en el desarrollo de la biotecnología y un poco qué hace el Instituto de Biotecnología y qué papel está desempeñando si es que estamos en ese nivel dentro de la edición genética con CRISPR. En el instituto hay un grupo de investigación que está trabajando en colaboración con otros institutos para trabajo en animales. ¿Qué tanto estamos haciendo? Pues trabajamos a diferentes niveles. Como les decía Carol desde el principio, bueno, pues yo he participado en la elaboración de normas mexicanas para OGMs, en donde los principios que hemos tratado de impulsar son estos, ¿no? Que se evalúe la tecnología, pero que también se fomente el desarrollo para que podamos tener tecnología propia, que es importante. Y eso el gobierno lo tiene que entender. Hay que invertir de muchas maneras. Y muchos de los investigadores del instituto no solamente realizan investigación, sino participan en estos cuerpos que toman decisiones para impulsar que haya esta inversión en este tipo de investigaciones, porque tenemos muchos recursos biológicos, no solamente para producir o explotar, sino para proteger, porque en la medida que desarrollemos tecnologías que son más a la medida y a las necesidades de nuestro país, podemos tener tecnologías limpias que puedan estar accesibles para las empresas que pues, se fusionen con empresas transnacionales, porque más como en el modelo hindú o chino, ¿no? Que se hagan las empresas aquí y que las transnacionales lleguen a invertir o asociarse, porque ya pensar en que tener empresas mexicanas, pues no, ya realmente no va por ahí. Y sí establecer como reglas mínimas para proteger y para hacer procesos transparentes de tomas de decisión. Yo creo que la universidad y el programa de bioética, con estos esfuerzos que hacen de difundir este tipo de seminarios, son fundamentales para que la gente pues vayamos teniendo por lo menos la claridad de que hecho en la UNAM, hecho en el Politécnico y hecho en las universidades de México, estamos trabajando de diferentes maneras. En el instituto también, pues como les decía, pues soy la presidenta del comité de bioética, entonces estamos también trabajando para tener los sistemas, los integrantes del comité, la formación de una cultura ética en los investigadores que vean todo esto, ¿no? O sea, que planteen sus experimentos con el mayor respeto para los estudiantes, para los animales que utilizan en el laboratorio, diseñando muy bien sus experimentos y para comprometerse con el desarrollo del país. Yo creo que estamos muy comprometidos en el instituto como en la universidad para apoyar a nuestro país y somos orgullosamente una. Sí, por supuesto, yo también comparto el orgullo Pumita. Tengo otros tres comentarios. Bueno, uno de Sandy Olmedo que dice, la modificación genética en animales ha permitido alimentar a la población. Y le voy a leer el segundo y luego ya al último, el tercero. Joel Iván dice, duda. ¿Hay alguna teoría, norma o ley sobre una posible regulación en torno a quién podría modificar a su hijo? Me preocuparía bastante saber que va a haber
humanos más perfectos e inmunes a enfermedades que otros. Y bueno, con respecto a eso, nada, me gustaría comentar que hay un libro del autor Ishiguro que escribe, el más reciente es Clara y el Sol, donde habla sobre esto, sobre la edición genética y donde va a haber niños como mejorados que van a tener muchas más capacidades que los niños no mejorados, incluso para entrar a las universidades más prestigiosas, etcétera. Y ese mismo autor, quien ganó el Premio Nobel de Literatura, también escribió una novela anteriormente, creo que en el 2010, que se llama Nunca me abandones, creo que así lo tradujeron al español, y donde habla de los clones y la creación de clones. Obviamente todo esto es literatura, pero la creación de clones de clones humanos para la donación de órganos para los humanos también, y habla de todos los dilemas éticos de eso, entonces se los recomiendo mucho. Pero bueno, regresemos a usted, doctora, si tiene alguna perspectiva sobre esta pregunta. Ay, déjame ir a la primera, esta la apunté, pero la primera La está primera muy... solamente era un comentario que decía, la modificación genética en animales ha permitido alimentar a la población. Yo todavía no, porque todavía no hay animales editados genéticamente que se estén comercializando, literalmente o aprobados. En Estados Unidos han hecho varios animales editados, pero la FDA todavía no los ha aprobado para el consumo humano. Y como los OGMs, los genéticamente modificados, como el salmón que está en el mundo, lo hicieron en Canadá hacen la semilla, pero como el riesgo de que se descontrolen y afecten la diversidad en Canadá, los producen en Puerto Rico en granjas cerradas. Entonces todavía no hay, todavía no se alimenta la humanidad con animales, pero sí se alimentan lo que es peor. Y ahí pues vean las exposiciones que luego hace la doctora Beatriz Banda sobre la forma de producir de animales, ¿no? En las granjas porcinas y en las diferentes, los pollos, ¿no? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba este video. Había un video en el que se veía cómo la producción industrial de pollos, cómo era la producción industrial de pollos que les quemaban el pico y los ponen en las granjas avícolas, ¿no? O sea, no es edición genética, pero sí es una manera de tener modificados a los animales, porque es una forma antinatural de producción de todos los animales que nos comemos y que nunca pensamos. Y sí, a mí se me hace así como muy simpático. Imagínense una granja avícola donde están los pollos pegados unos con otros, o sea, les queman el pico precisamente para que no se piquen y no se maten entre ellos. Y ahora pasen esa película a una mañana en el Metrobús, en donde vamos todos ahí apretados, y nadie dice nada, ¿no? O sea, de alguna manera, nuestra forma de producción y nuestra forma de vivir son súper similares, ¿no? Y ahorita, pues antes creo que la gente se peleaba mucho, por eso separaron hombres y mujeres, pero aún se siguen peleando. Pero ahora van con el celular y entonces vean cómo todas las tecnologías, sin ser una cosa técnica pura de edición genética, de lo que decíamos hace rato, las cuestiones sociales, ambientales, económicas, han afectado de tal suerte nuestra forma de vivir. Pero y también somos lo que comemos. Si los pollos están así amontonados y nosotros nos transportamos así amontonados, o sea, somos lo mismo sin aplicar una técnica de edición genética que visto. Con lo que dice el compañero del libro, ¿no? Pues sí, esto de la eugenesia es un problema y una de las cuestiones que están viniendo para la edición genética, pero yo te diría, despreocúpate. Eh, Alguna vez leí algún reporte de la OMS y yo creo que es cierto y lo hemos visto en varias, bueno, por la pandemia, pues sabemos que Estados Unidos fue uno de los países más afectados, ¿no? Por la pandemia de COVID. Y sino que fue el que tenía los números más altos, ¿no? China, China, que es un país que pues es desarrollado, pero es medio, o sea, está como en el desarrollo no desarrollo, ¿no? Porque es uno de los países más contaminados, con condiciones más insalubres y demás. Pero
Eh, Leía en este artículo de la OMS que estos países más desarrollados, como tienen condiciones más salubres, cuando son afectados por una epidemia, son mayormente golpeados y son más vulnerables. Cuando con sistemas tecnológicos de alguna manera generamos un cierto privilegio, hacemos que los seres que estamos ahí sean más vulnerables. Cuando vienen de paseo los gringos acá, el agua de la regadera les produce unas infecciones que válganos. Entonces, el libro este es ficción. Yo creo que sí es un temor. Por los precios que estamos viendo de las terapias que yo les mostré hace rato, pues sí es un término de justicia. Sí, va, sí, y siempre lo ha habido. Los ricos tienen acceso a los mejores tratamientos, a las mejores condiciones, a las mejores escuelas, pero eso ha sido y será pues desde antes, ¿no? Este, por el recurso económico, pues se van a procurar de las mejores condiciones y no va a ser producto de la tecnología y no es un temor de la tecnología, ese es un temor de producto económico, ¿no? El mundo feliz es el que sería como más interesante si pudiéramos llegar ahí, pero ya estamos en el mundo feliz. O sea, en realidad ya vivimos en esa situación. Quien tiene acceso a más recursos tiene una posición privilegiada, pero la pregunta sería si son más felices o en qué forma podemos ser más felices. Yo diría que a veces tenemos ejemplos en la gente con más recursos de cosas que hacen con drogas o formas de vivir, que la verdad es que dudaría de que disfruten mucho de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que siempre estamos compensando de alguna manera cuestiones económicas, como que la naturaleza es sabia, no sé, y ahí la dejo entre la ficción. Pero de que evidentemente los que tienen más recursos llegan a tener las tecnologías, pues sí. De que eso pueda hacer que haya humanos alfa, beta, gamma, ya los hay. Yo diría que ya los hay. Este, ¿De qué va a pasar en el futuro? Pues yo creo que lo importante sería que tratemos de que no importa si tengamos más o menor, más recursos, sino que seamos más conscientes de que solamente tenemos una casa, que es esta tierra, y que si no la cuidamos, a todos, con recursos o sin recursos, nos va a pasar la factura eventualmente. Y de ahí que debemos de ser como más responsables, y más ser estar como más, relacionarnos de una manera más sana, de alguna manera cooperar, de alguna manera. Tenemos que hacer y ser conscientes de que estamos en un solo mundo y bueno, salvo que ya se van algunos a Marte, pues mientras los que nos quedemos aquí, pues tratemos de vivir lo mejor posible. Muy Y voy bien, a mándanos tu libro porque suena interesante, yo creo que está bueno. tenemos un comentario de Jenny Méndez que dice, todavía falta mucha investigación con CRISPR porque todavía está en la fase en que se soluciona una cosa y se descompone otra. En el caso de los mosquitos, desarrollaron mutaciones nuevas que les confirieron resistencia a la modificación genética inducida en pocas generaciones. Y en el caso de las gemelas Lulu y Nana, no solo no las hizo resistentes en su totalidad al VIH, sino solo redujo las posibilidades de contagio, pero al parecer aumentó de acuerdo con estudios su mortalidad en un 21% y las vuelve susceptibles a contraer la llamada enfermedad del Nilo Occidental. Y al parecer existe una tercera niña. Y luego dice Sandy Olmedo, que anteriormente había hecho el comentario de que la modificación genética en animales ha permitido alimentar a la población y dice, difiero con la doctora porque en este caso de los animales hay una cruza interespecie, a lo cual podríamos agregar pues todo el maltrato en el que viven los animales, en el confinamiento y en la esclavitud desde que nacen hasta que mueren. Esos serían los comentarios que tenemos ahorita. Bueno, no sé en qué difieres, pero no sé en qué diferimos, pero porque bueno, estamos de acuerdo las dos en que viven de forma hacinada y pues sí, tanto la agricultura como la producción animal son producto de cruzas y selecciones que no son específicamente
aplicaciones de la ingeniería genética, pero sí procesos de selección y cruza que hemos modificado los seres humanos, ¿no? A los animales para hacer, para tener maíz, trigo, o sea, hemos sobrepoblado la tierra y la hemos afectado de tal forma que hemos seleccionado y producido y modificado las especies con las que nos alimentamos, que son las que pues, nos resultan con menos efectos negativos. En ese sentido, sí hemos hecho esta selección. Digo, no sé cuál es el punto exacto que diferimos, pero yo creo que sí hemos afectado a la naturaleza mucho para sobrevivir. Y pues nos quedan Creo que casi la 10 alumna minutos. nada más se refería a esto de hacer la comparación como entre los animales y los seres humanos. Y bueno, el hecho de que los animales han sido cruzados sistemáticamente en beneficio de los seres humanos, lo cual no ha sucedido al revés. Y en el otro sentido de que, bueno, los animales viven hacinados, pero por un proceso obligatorio a los cuales los sometemos los seres humanos, una cosa que tampoco de manera completa sucede con los humanos. Eso creo que eran los puntos de diferencia, pero nada más. Bueno, yo creo que de alguna manera, bueno, yo decía que es una cosa similar porque estamos hacinados, así como hacinamos a los animales en las ciudades por el beneficio de vivir en la ciudad. Nosotros hemos sido conscientes, los animales sí, efectivamente los hemos obligado, ¿no? Nosotros hemos sido conscientes entre comillas, porque a mí la verdad que no me gusta ir en el metro y en cosas así, lo hago en cosas de extrema necesidad porque el tráfico es excesivo, ¿no? Es entre comillas, mientras tienes el poder adquisitivo para comprarte un coche y el tiempo para trasladarte. Pero en realidad, pues son estas formas de vida que hemos adoptado y por querer estar en las ciudades es semiconsciente, ¿no? En fin, que yo creo que este tema nos trae, es un tema muy rico porque nos hace preguntarnos muchas formas de vivir que creo que de manera inconsciente hemos adoptado y tenemos, y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Hasta que las vemos reflejadas en estos términos de vulnerabilidad y riesgo, que a mí me gusta mucho hacer este planteamiento en ese sentido, como para vernos en las formas que tenemos de vivir, que las hemos considerado como las naturales, las usuales, pero realmente no tomamos mucha conciencia de ver para atrás. Pero bueno, pues finalmente yo creo que debería de haber un criterio fundamental en los humanos, que anteponer este principio de los médicos, de que lo primero, al menos deberíamos de no dañar, ¿no? Y este criterio lo están aplicando para hacer el desarrollo de esta tecnología, que es el principio que aplican los médicos, que no todos los médicos lo aplican, son de los más maltratados y ese es un tema para la bioética, ¿no? Para la ética, de que los médicos a veces son los que más nos maltratan y a veces son los que tienen un ego porque han sido muy maltratados y entonces vienen, así como aquí en esta carrera, por tener el primer lugar, pues dejan de lado este principio. Entonces, pues eh, no hay una regla jurídica para disminuir los riesgos o la vulnerabilidad, pero lo que debe de prevalecer es la ética, que nos lleve a una reflexión responsable y profunda y colectiva de lo que debemos o no investigar o remediar o evitar el daño a la naturaleza, pues somos parte de ella y también la naturaleza humana forma parte de esa naturaleza, aunque creo que no ha sido tan empática con esa naturaleza y por eso es que la hemos llevado al nivel al que estamos ahorita y que hemos cometido muchos errores, pero que nunca debemos de pensar que siempre es tiempo para rectificar y que este tipo de tecnologías pues nos lleva a este tipo de reflexión. Y que creo que lo que deberíamos hacer desde la ética es promover el bienestar, la transparencia, el cuidado, la ciencia responsable, el respeto por la persona,
y bueno, la equidad y la cooperación nacional e internacional. Y creo que ya nos quedan 4 minutos y bueno, desde los comités pues revisamos los protocolos, tratamos de estar actualizados en aspectos legales, jurídicos y técnicos para proponer alternativas a los investigadores cuando vemos que algo no está bien planteado. Tratamos de dar un seguimiento y hay que apoyar la formación de alumnos académicos, directivos y autoridades para que sean conscientes de los posibles riesgos y efectos y beneficios que tiene el desarrollo de la tecnología. En la presentación les dejo información de las últimas conferencias y avances sobre la edición de la tercera cumbre que se vaya a llevar a cabo el año próximo, pero se llevaron algunas pláticas este año y ahí se las dejo. Y bueno, pues nada más para terminar, les dejo esta pregunta: si es posible tener a gente saludable en un planeta enfermo, como lo plantea este investigador del Hastings Center en una plática que también pueden accesar si ven esa liga que les dejo ahí. Y bueno, por mi parte creo que sería todo. Muchísimas gracias, doctora, por esta presentación excelente. Yo voy a compartir con los alumnos todos los recursos que nos mandó y también algunas de las publicaciones de usted, así como el link del Instituto de Bioética, digo, de Biotecnología. Y bueno, le damos muchísimas gracias. Esperemos tenerla de nuevo con nosotros. Le recuerdo al público que la siguiente sesión es el 17 de mayo. Vamos a tener al doctor Juan Correa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con el tema vacunas y patentes en la crisis COVID. Y bueno, nos dio muchísimo gusto tenerla con nosotros con este tema excepcionalmente importante y de frontera. Y bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, un gusto. Saludos a todos. Gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.